petróleo, ingeniero, además expresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Señor Quintero, hace algunos minutos el diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Muqueza, se refería a la distribución de combustible, a las fallas que se están generando en el estado Bolívar, algo que además hemos visto replicarse en distintos estados del país. La semana pasada tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en Portuguesa, en Lara, y se complica ese escenario para la ciudadanía. ¿A qué factor interno, externo podemos vincular el escenario que actualmente está viviendo? Tenemos en consideración además lo recientemente dicho por Chevron del aumento en la productividad petrolera, pero en la actualidad, en lo que se está viviendo ahorita, el ciudadano venezolano, ¿cómo lo evaluamos? Ante todo, buen día, Francis, muchísimas gracias por la invitación al programa. Saludos a todos los seguidores. Sí, ha pasado una mañana muy rápido y un mes muy rápido, ya se nos fue un mes. Seguimos teniendo ciertos problemas, eso es un tema de mercado interno en toda la cadena de valor de la industria del hidrocarburo, la cual tenemos 108 años. En la parte de distribución de combustible tiene un tema de disrupción, si lo llamamos de alguna forma. Tiene que ver con la capacidad de la refinería y con la capacidad de generar la dieta que atiende a la refinería. Son dos factores, uno obviamente las sanciones que son bien conocidas y los temas también que yo llamo autosanciones, que son a todas aquellas decisiones que en el pasado tomamos mal, diferimos y que de cierta forma nos está impactando al presente. Yo creo que es un llamado al Ejecutivo Nacional a hacer los ajustes que estamos viendo que están ocurriendo y que de alguna forma pudiesen llevar a que la población recibiera el servicio público, porque dentro del concepto, dentro de la mente del venezolano, el petróleo no es ni negro, ni marrón, ni verde, es cuánta gasolina, cuánto gas, cuánto diésel le puedo poner a mis motores y en menos grado el aceite. Necesitamos 140.000 barriles diarios para suplir la demanda local, nacional y algo como 40.000 de diésel y estamos como al 80%. Entonces, cuando no llega el diluyente, cuando no llega lo que nos permite hacer la mezcla para refinar, siempre hay un problema de distribución que se traduce en cola. Y bueno, al final la gente termina pasando una buena parte de su día en una cola. Colas además que son visibles sobre todo en el interior del país, porque en Caracas la verdad es que no vemos con tanta regularidad esas colas. De repente en diciembre veíamos un poquito más de cola, pero no es lo normal en Caracas. Caracas siempre tiene como resguardado el abastecimiento o garantizado más bien el abastecimiento de combustible de alguna manera. Ahora bien, usted se refería a las cosas que necesitamos. Si yo le pregunto qué es prioridad para la industria petrolera nacional, ¿qué me responde? Mira, Francis, nosotros venimos de un modelo que se conoce a voz populi como el modelo rentista petrolero. Yo creo que para hablarle en cristiano a tus seguidores, al público en general, nosotros lo que venimos es de una política del siglo XX que trata de atender problemas del siglo XXI. Entonces es una complejidad que tiene que ver con muchas cosas. Es un modelo económico, es un modelo populista, es la forma en la que nosotros trasladamos la riqueza a la población. Entonces tiene que ver con valor del trabajo, tiene que ver con ocupación, tiene que ver con educación, tiene que ver con algunos factores económicos que no son en sí economía, sino desarrollo. Y creo que nosotros tenemos que buscar que la política vaya hacia esos ajustes. Técnicamente lo que necesitamos es más crudo para refinar y disponer de la refinería, a la vez que es un punto, bueno, diluyente, para poder hacer las mezclas que atienden las dietas de la refinería y a su vez una distribución, un mecanismo de distribución confiable que atiende el interior del país. Como te dije, el número está claro, con 140.000 barriles al día de gasolina no verán cola. Y con 40.000 de diésel dejarás de ver cola. Igual ocurre para el gas. Hay una cantidad que tenemos que industrializar y distribuir. Se pasó de 40.000 barriles por día a 90.000 por día, según lo dicho recientemente por Citgo. La operatividad, o mejor dicho, de Chevron. Por todo este tema, por todo este escenario, ¿qué podemos esperar en los próximos meses en cuanto al tema de
petróleo en Venezuela? Mira, el ingreso de Chevron, seleccionar una empresa o permitir que una empresa opere, esto viene del Departamento de Estado, Norteamérica, sanción, permiten que dos economías que se necesitan funcionen, empiezan a fluir bienes y servicios. Chevron tiene más de 100 años, cumplió 100 años el año pasado en Venezuela. Nosotros tenemos 108 años de industria petrolera y 144 si encontramos Petróleo del Táchira. O sea, tenemos más de un siglo trabajando en un tema que debería ser parte del conocimiento colectivo que hoy día estamos más expuestos, porque la gente lo ha sentido cuando hace las colas, cuando carece de gas, etcétera. Ese orden que trae Chevron, esas prácticas, hace que se incremente la producción, que se incremente el respeto hacia el ambiente, que se incremente también el valor del trabajo de quienes están asociados, porque en el hecho venezolano el petróleo está arraigado, es la columna vertebral y no es nada más desde la A hasta la Z, desde explorar, producir, comprimir gas, refinar y distribuir, sino toda la cadena de valor, porque las personas que tienen que ver con transporte, alimentos, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer los ajustes del modelo económico que tenemos, el modelo operativo, y hay mucho por hacer. Estamos apenas comenzando. Chevron incrementó 50.000 barriles, hay otros operadores europeos que están pendientes y hay otras venezolanas que también. Entonces, hay que trabajar el sectarismo y las distancias que traen los sesgos ideológicos y empezar a ser práctico. La economía va por el medio, no es ni de izquierda ni de derecha. Atiende una necesidad que son bienes y servicios y hay que dejarla fluir. Con este aumento en los números de la producción petrolera que ha anunciado Chevron recientemente también, podemos decir que se allana el terreno para que estas empresas extranjeras, tanto españolas como italianas, estén atentas a lo que se está viviendo en Venezuela para de repente replantearse la política energética. Mira, Venezuela es un agente estabilizador, independientemente de lo que se quiso decir. Venezuela durante toda su historia fue un elemento que atendía las disrupciones energéticas producto de conflictos bélicos, etcétera, en Medio Oriente, Segunda Guerra Mundial. En toda nuestra historia fue lo que hicimos. Es lo que se está permitiendo hacer, es lo que necesitamos hacer y también la integración con los vecinos es importante. Aparte de la española que está pendiente, Repsol, Eni, y está también Mauro Lamprón, franceses, están también atentos otras operadoras europeas porque Europa está sometida a un tema bélico que es un conflicto que que creó una disrupción energética donde Venezuela es una opción. Nosotros somos una opción no solamente para Norteamérica, sino también para Europa y para el Caribe. Y sobre todo en este momento con la guerra en Ucrania y Rusia. Y eso se demostró que aquello de que nosotros no teníamos un valor estratégico, eso es parte de la política que nos trataron de imprimir en nuestra mente. Pues no, Venezuela tiene un rol muy importante y los venezolanos tenemos petróleo y sabemos de petróleo y deberíamos atender esa economía y la economía interna también. Tenemos petróleo, sabemos de petróleo, pero tenemos infraestructura actualizada para avanzar en el escenario energético. Tenemos una buena infraestructura que si bien hay que hacerle mantenimiento y hay una que está muy rezagada y deteriorada, está ahí. No existe en ninguna parte de la región algo parecido. De cero, no estamos partiendo de cero parte Guyana, de cero partiría Surinam. Nosotros tenemos una infraestructura que necesita mantenimiento. A eso yo llamo autosanciones. En algún momento un conflicto político llevó a un decreto que se llama el 7, que fue promulgado el 7 de mayo del 2009, donde se reservaron las actividades conexas al sector público, al Estado, y de alguna forma se ahorcó la iniciativa de muchas empresas que atendían el sector petrolero y que eso inmediatamente llevó a una caída. Hay que reincorporar todos los recursos que se disponen, bien sea del sector privado, del sector público, porque hay que lograr una desconcentración. Ese monopolio nos tiene atrapados. Y otro elemento que me parece que juega un papel fundamental en el escenario energético nacional es el capital humano. ¿Cómo está, señor Quintero? Le consulto la preparación de las personas que llevan las riendas de la industria petrolera. Mira, como te dije, el venezolano tiene petróleo y sabe de petróleo. Y recientemente se hizo un ajuste en la Junta Directiva de la Industria de PDVSA
particularmente, ingresaron nuevos actores, gente joven, si se quiere. Hay una combinación de experiencia y del que sabe con el que puede hacer, que creo que pudiese dar un buen resultado. Pero yo creo que hay que desconcentrar, el problema está en desconcentrar, en la desconfianza, hay que dejar que otros actores también se sumen. Este es un trabajo de todo, este país de todos los venezolanos. Y que el sectarismo se mantenga, la desconfianza, eso hay que trabajarlo. Porque nosotros todos necesitamos una buena economía, necesitamos un desarrollo y necesitamos un progreso compartido. Nos corresponde hacer la pausa de la hora. Estamos conversando con el señor Reinaldo Quintero, experto en petróleo. Son las 7 de la mañana, 40 minutos. Regresamos con más de Primera Página. Leemos sus comentarios a través de la red social Twitter. Ya los estamos seleccionando para responder sus